Con humedad y vaticinando una jornada calurosa, iniciamos este martes 24 de febrero de 2026 con, entre líneas, por supuesto, conflictos laborales. Sigue la cuestión vinculada a FATE, todavía en las localidades donde se encuentran las plantas de Verónica, los lácteos conocidos nacionalmente y que pertenecen a nuestra provincia, también la tensión, todavía no hay respuesta para los más de 700 trabajadores en cuanto a sus reclamos, dificultades en distintas industrias con diferente cantidad de personal, prácticamente a diario. Y bueno, la noticia que recorre los medios tiene que ver con el fútbol, con la salida de Marcelo Gallardo de River, que presentó su renuncia y el jueves dirige por última vez. Pero acá hablamos básicamente de política. Y dentro de todo lo que ocurre en la actualidad, también lo que podríamos llamar los peronistas con peluca, porque hablábamos de los radicales con peluca, pero aparecieron últimamente los peronistas con peluca. Hoy vamos a hablar de un concepto que es la ventana de Overton. A mí siempre me gusta ser honestos con la audiencia. La verdad que en mis 47 años, obviamente no hay que contar la totalidad de esos años, pero de esos 47, en la porción que me empecé a interesar por la política, la comunicación, la historia, recién lo descubro en estos días a este concepto. Lo que implica el concepto en sí no, pero esta denominación sí. Parece académico, pero en realidad explica mucho de lo que estamos viviendo, especialmente en la Argentina en tiempos de Javier Milei. ¿Qué es la ventana de Overton? Es una teoría formulada por el politólogo estadounidense Joseph Overton, que describe el rango de ideas que en un momento determinado son consideradas aceptables en el debate público. Todo lo que está dentro de esa ventana es discutible, votable, defendible. Lo que está afuera parece impensable, radical o inaceptable. La clave es que esa ventana no es fija y se puede mover, algo que también estamos viendo en estos últimos años, sobre todo con este gobierno. A ver, para decirlo de otra forma, hay una doble estrategia con lo que es esta ventana de Overton. Primero, medir el pulso. Y segundo, distraernos y por el otro lado, implementar otras medidas, otras políticas, otras acciones. Es decir, por ejemplo, vamos al caso más reciente, la reforma laboral y ese artículo que implicaba el descuento salarial para enfermedades, lesiones, accidentes. Claro, cuando dentro de todo el articulado fue el que más repercusiones negativas tuvo, el foco se puso ahí. ¿Qué pasó? Terminó pasando el resto de la reforma menos ese artículo. ¿Y qué imagen quedó? Qué bien, el gobierno reflexionó, sobre todo sus voceros haciendo hincapié, no, se pasaron una estación pero recularon, o bajen un cambio, como decía Jonathan Viale. En realidad es parte de una estrategia. Cuando dicen vamos a dinamitar el Banco Central, el Banco Central está ahí y el gobierno ha recurrido a él. Vamos a cerrar todos los organismos públicos, la mayoría están ahí. ¿Qué pasa? Esto lleva a justamente su objetivo, que es decir, mirá, finalmente terminan razonando, terminan adoptando una postura más moderada, qué bien, por supuesto, de parte de un sector de la sociedad. Otros no es que seamos iluminados, pero uno sabe que por ahí se tiran así a lo bestia, para decirlo de forma coloquial, y entonces después, cuando hay un retroceso parcial, queda instalado como, bueno, reflexionaron. Primero se instala una idea extrema, como te decía,
que genere impacto, rechazo, polémica, algo que parezca exagerado. Luego, cuando se retrocede hacia una versión menos radical, esa versión pasa a percibirse como razonable. Lo de la venta de niños, que después la niegan y uno lo escuchaba ahí. Que los niños dejen la escuela o no tengan la obligación de ir, para que ayuden a los 6 años en el trabajo. Después, eso desaparece. Entonces dicen, che, no, viste, esta gente reflexiona. Es una estrategia de desplazamiento. Primero se dice, vamos a eliminar todo, después se propone eliminar una parte y eso ya parece moderado. Primero se plantea dinamitar un sistema, luego se sugiere reformarlo profundamente y eso suena equilibrado. En la Argentina reciente hemos visto esta dinámica más de una vez. Discursos que anuncian cierres totales de organismos públicos, como te comentaba. Planteo de eliminación masiva de estructuras estatales. Se toca una parte. Declaraciones que ponen en cuestión consensos históricos. Luego se vuelve hacia atrás. Luego, ante la reacción social, política o institucional, aparece el tono de, entre comillas, la reflexión, el realismo, el aprendizaje. Y lo que finalmente se implementa, aunque más moderado que la propuesta original, sigue siendo más drástico de lo que hubiera sido aceptado sin esa primera declaración extrema. Y cuestionado por buena parte de la sociedad, porque no quedó. Qué buena reforma laboral porque se quitó el artículo 44, que te recortaba el sueldo si te agarraba una enfermedad o te fracturabas. Y más si era fuera del horario de trabajo. Pero quedó todo lo demás. Y así podemos hablar de varios ejemplos más. Pero vamos a lo más reciente y lo que todavía está en discusión. La respuesta y la secuencia es clara. Impacto, reacción, retroceso parcial, normalización. Y así se corre la ventana. También ocurre en el plano discursivo. Se utilizan expresiones disruptivas, confrontativas, que tensionan los límites del lenguaje político tradicional. Luego, cuando se adopta un tono más institucional, este gesto se interpreta como madurez o moderación. Pero el marco ya cambió, el piso de debate ya se desplazó. Cuando fue todo el escándalo de Andís, paralelamente se lanzó un documento en donde se calificaba a las personas con discapacidad con términos que ya habían sido cancelados, como se dice ahora, hace 100 años, y típicos de regímenes fascistas, los nazis, por ejemplo. Luego que dijeron, uy, perdón. Ah, viste, che, qué bien. A mí me lo dijeron, yo hice un video en torno a el daño ya está hecho, recuerdo que era el título. Bueno, ya pasó, me puso un libertario. No, porque miden el impacto. La ventana de Overton no implica necesariamente mala fe, es una herramienta de construcción política. Pero sí implica conciencia estratégica, porque cuando la sociedad se acostumbra a lo que ayer parecía impensable, lo impensable deja de serlo. Y eso puede ocurrir en cualquier dirección ideológica. El problema no es que existan las ideas radicales, el problema es cuando el corrimiento constante de los límites convierte la excepcionalidad en norma. Cada vez nos vamos corriendo un poquito más. Cuestiones que son progresivas, son paulatinas, no abruptas. Por eso impactan más si uno mira hacia atrás 20 o 30 años. Porque de a poquito te lo van instalando a través de voceros en los medios, ¿no? A través del discurso, a través de las redes. Y la pregunta de fondo es, ¿estamos debatiendo dentro de una ventana que elegimos colectivamente o estamos reaccionando a una ventana que alguien más está moviendo? Es un mecanismo que entenderlo no implica estar a favor o en contra de un gobierno, pero sí nos obliga a ser conscientes de cómo se construye el sentido común, que está muy rodeado de mitos y prejuicios, aunque tenga buena prensa hablar de sentido común. Porque en política muchas veces lo importante no es solamente la medida final, sino el nuevo punto de partida que queda instalado, ese mojón que vamos a instalar para proseguir la discusión en un futuro. Y cuando la ventana se mueve, no cambia solo el discurso, cambia lo que la sociedad empieza a considerar normal. Decime si no es actualidad pura esta editorial.
Mi nombre es Rodrigo Jiménez, estamos en Entre Líneas, un programa de análisis periodístico compartiendo diferentes noticias desde la ciudad de Rufino a través de Radio GPS. Te podés comunicar al 3382 490940, seguir mi canal de YouTube, @profe Rodrigo Jiménez, donde ahí subo contenidos a diario, las editoriales del programa, pero también ahora podcast temáticos. Por suerte hay personas que se van sumando de a poquito, pero bueno, tiempo al tiempo. Es un espacio que queremos seguir construyendo y en donde en muchos casos podés llegar a participar vos.